La búsqueda del perdón y la reconciliación es uno de los actos más poderosos y transformadores en la vida cristiana. No solo es un mandato divino, sino también es una necesidad humana que refleja el corazón de Dios. La Biblia nos enseña repetidamente sobre la importancia de perdonar a los demás y de buscar la reconciliación, no solo como un acto de obediencia, sino como un reflejo del amor incondicional que hemos recibido de Cristo. En este espacio de reflexión, hoy queremos hablar de un personaje que buscó el perdón, buscó la reconciliación, un personaje que permitió que Dios transformara su vida, un personaje que fue útil en el servicio a Dios y a los demás, un personaje que aceptó el llamado de Dios y lo aceptó en una circunstancia muy difícil en su vida. Hoy quiero hablarte sobre Onésimo. Onésimo es un personaje mencionado principalmente en la epístola de Filemón. Su historia es breve. Hay pocos versículos que hablan sobre Onésimo, pero es una historia que nos da una enseñanza. Nos enseña acerca de la redención, la transformación, el poder del perdón, la reconciliación en Cristo. ¿Quién fue Onésimo? Es la pregunta. A lo mejor tú te preguntas, eres nuevo en los caminos del Señor y todavía hay hombres y mujeres que desconoces en la Biblia y te estás preguntando, ¿quién fue Onésimo? Onésimo era un esclavo de Filemón. Filemón era un cristiano rico que vivía en Colosas. En algún momento, Onésimo huyó de su amo, posiblemente después de haberle robado. ¿Qué hizo Onésimo? Viajó a Roma, donde se encontró con el apóstol Pablo. Y durante ese tiempo Pablo estaba encarcelado, pero seguía ministrando y evangelizando. Y a través del encuentro con Pablo, Onésimo se convierte al cristianismo. El nombre Onésimo significa útil o provechoso. Pero antes de su conversión, Onésimo había sido inútil para su amo debido a su huida. Después de convertirse, su vida cambió radicalmente y Pablo lo consideró como un hijo espiritual. Pasó de ser inútil en el ministerio, en la obra de Dios, a ser útil en el ministerio, útil en la obra de Dios. En la epístola de Filemón, Pablo intercede por Onésimo, pidiéndole a Filemón que lo reciba no solo como esclavo, sino como hermano en Cristo. Y esta carta es un testimonio de la reconciliación y el amor. Hay versículos que hablan de Onésimo. Filemón capítulo 1, versículo 10 en adelante. Esto es lo que le escribió Pablo a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Me encantan estos versículos que hablan sobre Onésimo. Me encantan las palabras de Pablo que tiene hacia Filemón. Me es útil a mí en el ministerio, Filemón, pero te voy a consultar a ti. A mí me gustaría que Onésimo estuviera conmigo, pero prefiero que esté contigo. Hay otro pasaje que habla sobre Onésimo, Colosenses capítulo 4, verso 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. La historia de Onésimo nos ofrece varias enseñanzas. Enseñanzas para nuestra vida cristiana.
La primera enseñanza es el poder transformador del Evangelio. Onésimo pasó de ser un esclavo fugitivo y posiblemente ladrón a ser un hermano amado y útil en el servicio del Señor. Y esto nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Él puede transformar vidas de una manera radical. El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, transforman las vidas. Otra enseñanza es el valor del perdón, la reconciliación. Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y ese acto de reconciliación y perdón muestra cómo el Evangelio rompe barreras sociales. El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, cambia las relaciones humanas. Y esto nos anima a buscar la reconciliación y el perdón en nuestras propias vidas. ¿Tienes que reconciliarte con algún hermano, alguna hermana, algún amigo, algún familiar? No lo dejes para mañana. Busca la reconciliación ahora. Otra enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida sobre la vida de Onésimo: la importancia de interceder por otros. Pablo intercede por Onésimo, lo cual es un ejemplo de cómo debemos apoyar a nuestros hermanos en Cristo, especialmente cuando atraviesan dificultades. Hay un dicho muy popular que se sabe quién es un amigo en los tiempos de dificultad. En los tiempos duros, en los tiempos difíciles, tú sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Debemos ser intercesores. Debemos abogar por la reconciliación y el bienestar espiritual de otros. Por eso, intercede. Intercede por tu familia. Clama a Dios por ellos. Intercede por tu compañero de trabajo, por tu mejor amigo, tu mejor amiga. Ponlos en oración. Qué importante es interceder por otros. Onésimo pensaba que estaba huyendo de su situación, pero Dios tenía un propósito mayor para su vida. A veces lo que parece ser una mala decisión puede llevarnos al camino que Dios ha preparado para nosotros. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado esto alguna vez? A veces lo que parece ser una mala decisión puede llevarnos al camino que Dios ha preparado para nosotros. Para ser un ejemplo como Onésimo podemos aplicar ciertas actitudes y valores en nuestra vida. En primer lugar, permitir que Dios transforme nuestra vida. No importa nuestro pasado. Debemos rendirnos a Cristo. Debemos permitir que Él nos transforme y nos use para su gloria. Otra actitud que podemos aplicar a nuestra vida: busca la reconciliación y el perdón. Al igual que Onésimo, debemos tener la humildad de reconocer nuestros errores, buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos ofendido, también como Filemón. Debemos estar dispuestos a perdonar y a recibir a otros con amor. Otra actitud para aplicar a nuestra vida: ser útiles en el servicio a Dios y a los demás. Onésimo se convirtió en alguien útil para Pablo y para la obra del Señor. Y podemos buscar formas de servir a los demás, formas de servir a otros y ser de bendición en nuestras comunidades, en nuestras familias, en la iglesia. Tú y yo somos útiles en el servicio a Dios. Que nadie diga lo contrario. Si tú has decidido entregar tu vida a Cristo, tú eres útil en el ministerio. Tú eres útil para Dios. Y otra actitud: aceptar el llamado de Dios en cualquier circunstancia. Onésimo podría haber seguido huyendo, pero eligió quedarse y enfrentar la situación bajo la guía de Pablo. Y debemos estar dispuestos a seguir el llamado de Dios, incluso si esto significa enfrentar nuestro pasado o nuestras faltas. Eso es lo que hizo Onésimo. Esta historia es un recordatorio de la gracia, del perdón, de la transformación que Dios ofrece a todos, y nos enseña que nuestro valor no está determinado por nuestro pasado, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Podemos ser ejemplos vivos del poder redentor del Evangelio, tal como lo fue Onésimo. Un hombre esclavo
que huyó de su amo. No sabemos si robando, pero huyó, lo abandonó y recibió a Cristo por medio de la predicación de Pablo en Roma, y Pablo lo envía de nuevo a su amo, a Filemón, y Filemón lo recibe con amor. Seamos como Pablo, seamos como Filemón, recibir a los hermanos que han caído, que nos han hecho mal, y seamos con Onésimo, seamos como él, un ejemplo para nosotros. Perdonar y buscar la reconciliación no solo beneficia al otro, también nos libera a nosotros mismos. Nos libera del peso del resentimiento, de la amargura, de la culpa. Y cuando tú y yo perdonamos, encontramos paz y nos liberamos de las cadenas del pasado que nos mantienen atados. La reconciliación restaura y nos permite vivir en la plenitud del amor de Dios. Onésimo y Filemón son un ejemplo. Ora y pide la ayuda de Dios. Perdona con el poder que Dios nos da. No en tus fuerzas, en las fuerzas de Dios. Reconoce tu propio pecado, necesidad de perdón. Da ese primer paso, perdona y busca restaurar. El perdón y la reconciliación son reflejos del amor y la gracia de Dios en nuestra vida. Al perdonar no solo obedecemos a Dios, sino que también reflejamos su carácter. Cuando buscamos la reconciliación, imitamos a Cristo, quien nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Busquemos siempre vivir en paz, perdonando de corazón, restaurando esos puentes que nos conectan con los demás. Así nuestra vida va a ser un testimonio del amor y de la gracia de Dios. Onésimo es el ejemplo.